Buenas tardes, Armando. Buenas tardes. Bueno, una vez más aquí, gracias a ti compartiendo este tu espacio conmigo. Hoy quisiera que hablemos de las emociones, pero quiero también iniciar con una afirmación, y es que nosotros tenemos una naturaleza tan perfecta y tan grandiosa que somos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos vemos tan pequeños en- y tan imperfectos a nosotros mismos? Esa es una pregunta que en repetidas ocasiones me he hecho, y la única explicación que encuentro es que nuestras energías están enfocadas donde no deberían de estar enfocadas. Entonces gastamos toda esa energía en otras cosas que no nos contribuyen a lograr los objetivos o a siquiera plantearnos objetivos de vida, objetivos profesionales, personales, familiares, de todo tipo. Y encuentro también que las emociones juegan un enorme papel en todo esto. ¿Y por qué lo digo? Pues como hemos platicado en anteriores videos, las emociones juegan un papel fundamental y crucial, y de hecho son las que impactan tremendamente en cada área de nuestra vida, tanto que nos ayudan a dar el paso que necesitamos para emprender nuevas actividades, como que nos ayudan también a protegernos de aquellas cosas que nuestro cerebro detecta que hay un peligro y que debemos de protegernos. Y también nos ayuda a vivir esa vida de plenitud, de alegría, de amor. Todo eso son las emociones, pero que en algunos casos propiciamos más aquellas que consideramos negativas, y entonces nuestra vida se vuelve eh, una amalgama de emociones y nos lleva a unos estados emocionales bastante destructivos hacia nosotros mismos. ¿Qué opinas acerca de ello? Bueno, gracias primero por esta oportunidad de estar nuevamente conversando sobre temas de gran relevancia. Y quiero decirte que este es uno de los temas que a solicitud de una persona que nos escuchó en programa anterior estamos llevando a cabo. Y como tú decías, efectivamente, vivamos de acuerdo a emociones y pensamientos negativos y nuestra vida será negativa. Todo lo que venga será negativo. Vivamos de acuerdo a emociones positivas, pensamientos positivos y nuestra vida será positiva. Eso es en definitiva. Pero tú decías al inicio, ¿qué son las emociones? Y las emociones son esas respuestas que da nuestro organismo a estímulos internos y externos. Bueno, y que como bien tú lo manifestabas, nos sirve a nosotros, o sea, ¿para qué sirven las emociones? Para defendernos del medio y para que nuestro cuerpo reaccione y dar una respuesta dependiendo de la emoción que se esté viviendo. Y fíjate, ahora que tú mencionas esto, hay un aspecto muy importante. En nuestro lenguaje usamos palabras que quizás no contribuyen a lo que pretendemos que contribuya. Explico. Y es que empleamos la palabra controlar nuestras emociones. Y la palabra controlar significa someter. Y si nosotros quisiéramos darle a esa palabra controlar, o sea, es decir, supervisar, ver que todo esté correctamente, pues estaría bien, pero generalmente la palabra es someter.
Y entonces de esa forma queremos que nuestras emociones se sometan, es decir, reprimirlas. Y yo mejor ocuparía la palabra de gestionar, que significa administrar, significa, como lo dice la palabra, gestionar, darle el proceso adecuado, porque las emociones vienen hacia ti, como tú lo decías, por un estímulo. Y de la forma en la que nosotros reaccionamos, esa sería nuestra emoción, ¿verdad? Y entonces gestionar esa emoción significa que le doy la bienvenida a esa emoción, que la analizo, la gestiono y así como esa emoción viene, así tiene que salir. Más que todo si son emociones que no nos provocan estados positivos, ¿verdad? Si nos provocan estados negativos. Entonces, de esa misma forma que entra, así tiene que salir. Y me llama la atención en el mundo laboral que básicamente es el ambiente en el que la mayoría nos desarrollamos y el ambiente que a mí me interesa estudiar. Si te das cuenta, tenemos dos tipos de personas. Personas de que pareciera como que están con, con unas tremendas fuerzas sosteniendo algo, que algo les ha molestado, pero no voy a explotar, voy a mantener esa emoción que me causó allá adentro y no voy a explotar, la voy a mantener, voy a controlar mis emociones. Entonces tiene un aspecto bastante enojoso esa persona. Y si tú le hablas, puede ser que te conteste de una forma, eh, digamos, más o menos amable, pero dentro de ella se ve que está como sosteniendo algo, hasta los músculos se ven tensionados. Luego tenemos otras personas que andan hablando y que si algo les ha parecido que no está bien, hablan y hablan y según ellas esa es su forma de gestionar la emoción, el hablar acerca de lo que ha sucedido. Pero desde mi punto de vista, estas dos versiones de personas no están contribuyendo en absoluto a la gestión de sus emociones, porque en una están, como bien decíamos, controlando, haciendo que esa emoción se mantenga ahí y por otra parte, la otra persona está, eh, como diríamos, dándole y dándole a lo mismo y viviendo una y otra vez lo que esa emoción ocasionó en ella. ¿Tú has observado ese tipo de conductas? Sí, eso es muy común observarlo e incluso en uno mismo. Exactamente. Y parte de la observación que uno debe tener en su aspecto conductual. Ujú. Y esto me lleva a un elemento bien importante. O sea, ¿cuál es la diferencia del ser humano con el animal? Y es que el animal se maneja por instinto y el ser humano por razonamiento. Bueno, los religiosos dicen libre albedrío, el razonamiento. Entonces nosotros somos seres racionales, lo que indica que tenemos una forma, una mente que piensa. Por eso es que es importante saber que todo parte de nuestra forma de pensar. Entonces, hay que preguntarse, ¿realmente se está razonando, se está actuando con raciocinio en todos los estímulos de la vida, las experiencias de la vida, las situaciones de la vida? Y como tú decías, hay personas que reaccionan de una manera, algunos tolerantes y otros explosivos, ¿verdad? Porque
no se usa el raciocinio para lo que tú decías, la gestión de las emociones. Hay personas que dicen, este llamará de tusa, porque inmediatamente una emoción, un estímulo despierta esa emoción que puede ser de cólera, de risa y explota. Hay otras personas que son más calmadas y eso es precisamente el punto, especialmente en las emociones negativas. Hay que darse un rato para respirar, luego para pensar, y eso nos permite tomar decisiones más acertadas. Pero fíjate que es importante también para entender las emociones, es que ir conociendo cómo es que se dan, cómo funciona el organismo, y no vamos a entrar en detalles, pero conocer la anatomía no es tan importante. La anatomía del cerebro y cómo se da y cómo es que las emociones vienen desde ahí. Fíjate que me lleva una comparación entre lo que es en el aspecto comunicacional, en cuanto a la computadora y el cerebro. Porque eso es lo que se da con las emociones. No sé si tú recuerdas cuando niña, al menos yo cuando niño recuerdo que nosotros nos comunicábamos por medio de unas cajitas de fósforo y le poníamos un hilo y ahí hablábamos y por ese hilo se conducía el sonido de la voz. Exactamente así funcionan las emociones en lo que es en el aspecto. Hay un aspecto que es anatómico y hay un aspecto que es fisiológico, ¿verdad? Entonces, la fisiológico quiere decir la función que desempeña cada organismo, cada órgano, cada célula, cada neurona. Entonces, en el cerebro, pues cada emoción llega el estímulo al cerebro a través de las células y del sistema nervioso. Pero a su vez el sistema nervioso envía la comunicación a los músculos y a todo el organismo ante lo que quiere transmitir a través de las neuronas, las dendritas y todo eso, que son aspectos que vamos a tratarlos en otra oportunidad ya cuando hablemos de la anatomía del cerebro, de la anatomía del sistema nervioso y del sistema neuronal, ¿verdad? Fíjate que es interesante y muy importante tener todo este conocimiento. Y déjame abonar un poquito más. Fíjate de que si nosotros estamos enfermos, vamos al doctor. Y el doctor nos dice, usted tiene esto y esto. Pero ¿quién es responsable, uno, de mantener una vida lo menos sedentaria posible? Soy yo. ¿Quién es la persona responsable de alimentarme con comida que no sea chatarra? Pues soy yo. Soy la que contribuye al bienestar de mi cuerpo. Ahora, conocer todo esto que tú estás diciendo es importante para cualquier persona. Y créeme que cualquier persona debería de saber todo esto e ir, investigar, leer bastante, porque en la medida que vamos investigando y vamos leyendo, en esa medida nos vamos educando y vamos comprendiendo cómo funciona nuestro cuerpo en general, cómo funciona nuestro cerebro y así cómo poderle ayudar. Ahora, si pensamos que tenemos o si alguien piensa que tenemos algún trastorno psicológico, lo probable es que vaya donde el psicólogo o donde el psiquiatra, porque es quien le va a ayudar con eso. Pero si soy yo que piensa eso, yo voy a decir, oh, yo no estoy loca para ir donde el psicólogo o donde el psiquiatra, mucho menos. Bueno, pero ¿quién está llamado
a ser el psicólogo, el psiquiatra de uno mismo. Mejor dicho, de uno, pues es uno mismo. Y es en esa medida en la que conocemos todo, cómo funciona cada parte de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Y yo les invito a todos que vayan, investiguen, porque en esa medida es en la que nosotros vamos ayudando a tener una mejor bienestar. Y es importante conocer las emociones. Fíjate que los estudiosos de la materia han señalado algunas emociones básicas, ¿verdad? De que es importante conocerlas. Una de las emociones básicas que ellos mencionan son el miedo, La ira, la ira, la sorpresa, la alegría, la tristeza. Cada una de estas emociones, como decía, nos sirven a nosotros para ir entendiéndolas y tener una vida mejor. Porque el miedo no es nada más que algo natural puesto por esa inteligencia superior para que el ser humano pueda prevenir, ponerse a la defensiva ante una posible amenaza. Entonces, si se aprende a gestionar la ira, ya se sabe que la ira provoca estados explosivos de enojo, de furia, de odio. Entonces, hay que aprender a controlarlos para tener una vida mejor. La sorpresa, bueno, hay sorpresas agradables, sorpresas desagradables, que algunos piensan que es muy, muy importante en la sorpresa, porque hay gente que se desborda con una sorpresa. Luego tenemos la aversión, que está relacionado incluso con el gusto, ¿verdad? Porque estas emociones están relacionadas también con las 5 ventanas que tiene el organismo para comunicarse con el mundo exterior, que son los 5 sentidos. Entonces, la aversión, algunos dicen el asco, a una comida, a una situación que nos causa, como te diga, una impresión desagradable. Entonces, ir aprendiendo a manejar todas esas emociones. ¿Con qué objetivo? Porque sí, es importante el conocimiento. Yo puedo conocer que cuando se da un estímulo, ese estímulo llega, como ya decía, al cerebro, que el cerebro luego lo envía a través de todo el sistema nervioso y de todas las conexiones de las neuronas, a través de las dendritas, y que llega y eso nos genera una conducta, pero todo parte del pensamiento. Pero ¿para qué? El conocimiento de todo eso nos debe de servir para en la práctica aplicarlo, porque el problema es ese, que se conoce, estamos llenos el mundo está lleno de conocimientos y nosotros mismos, pero en la práctica es poco lo que ponemos en práctica. sí, y es que también hay algo importante, de que eso nos abriría la oportunidad de explorar por qué yo reacciono de esta o cual manera. Porque aunque no nos demos cuenta, nosotros tenemos algo grabado allá, todas nuestras memorias, nuestros recuerdos, que hacen de que ante un estímulo reaccionemos de esta forma. Al gestionar las emociones de una forma adecuada, estamos racionalizando esas emociones y también liberándonos. También viene aquí a cuenta liberar esos sentimientos de culpa, liberar todos esos odios, liberar todo eso que nos mantiene atados. También a mí me sorprende cómo hasta el día de ahora, dentro de los trabajos, lo más importante es tu desempeño, eh, tu productividad, perdón, y tu desempeño laboral, y enfocándose únicamente en la parte cognitiva. Cuando tenemos que entender que el desempeño laboral
y ese desarrollo de la parte cognitiva está impactada por nuestras emociones. Es decir, que si yo no me siento un día con ánimos o hay cosas que me desagradan del trabajo, entonces obviamente el desempeño va a ser bajo a que si yo tuviera un ambiente laboral favorable. Y esto es muy importante para los puestos de liderazgo, los puestos de gerentes, incluso si nos vamos ya a la parte familiar. Esto es bueno, como decíamos en algunos de nuestros videos, esto también es bueno para los padres porque solo exigimos a los hijos que lleven buenas notas, pero en realidad le damos el ambiente propicio para que estas buenas notas se den. Esos son también aspectos que las emociones tiene que se toma en consideración y que es importante que todos nosotros sepamos cómo es que funciona nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, no sé si querías opinar algo más. El conocimiento de uno mismo, autoconocimiento, es lo que nos permite que podamos ejercer buenas relaciones interpersonales y saber que las buenas relaciones interpersonales, tanto como tú lo decías, en el hogar, en el trabajo, como en todo el ambiente social, nos genera bienestar, pero a la vez es importante la gestión de las emociones y el ejercicio de esas buenas relaciones interpersonales en cuanto a la salud. Porque una persona que vive sumida en emociones negativas, con pensamientos negativos y derrotistas en la vida, bueno, está condenada y atentando contra su propia salud física y mental o espiritual o enfermedades del alma, como quieras llamarle, pero físico. Porque el cerebro, ante un pensamiento constante y ante unas emociones constantes negativas, está segregando hormonas que van a provocar enfermedades. Pero al revés. Sí, las emociones y los pensamientos y los sentimientos son positivos. Una vida de optimismo, de alegría, de agradecimiento, genera un estado de salud excelente. Entonces, mira qué importante. Hablamos en temas anteriores, hablamos de lo que es el miedo y el efecto del miedo, las bondades del miedo natural y los efectos patológicos del miedo en cuanto a que luego provoca ansiedad y de la ansiedad viene la angustia y de la angustia la depresión. Pero también hablamos de la comprensión, del respeto y de expresar el amor, porque esos son precisamente los mecanismos para alcanzar un nivel elevado de bienestar, un nivel de vida feliz, con tranquilidad, que es finalmente el objetivo de la vida, seguir ese camino, porque al igual que Dios, la felicidad no es algo que debemos de buscar afuera. Y todo el mundo anda buscando la felicidad equivocadamente en comodidad y buscándola fuera de sí, cuando la felicidad no es nada que esté fuera, si es el mismo camino, es la misma vida diaria que llevamos, es el camino de la felicidad que podemos alcanzar a través de practicar esos principios del amor, de la comprensión, del respeto, de la expresión de esos sentimientos, ¿verdad? Y
el mantener un estado de armonía interno y de buenas relaciones interpersonales nos lleva a vivir una vida de abundancia y de felicidad. Fíjate que yo lo decía en una oportunidad, Dios es toda esa grandeza, Dios es esa energía que mueve todo el universo. Dios es tan inmenso, tan maravilloso, que a veces no nos damos cuenta de algo tan diminuto como es una célula, o lo más pequeño que hay en el organismo, puede hacer algo tan maravilloso, tan excelso como es el ser humano. Y además de eso nos ha dejado el razonamiento para que lo usemos en nuestro beneficio, pero desafortunadamente el ser humano ha usado el raciocinio para dañarse, para vivir una vida de desgracia. Entonces, como decía, hay que volver y hay que buscar a Dios allá donde lo dejó, porque, volviendo a lo que decía, nosotros somos dioses en sí mismo, porque Dios es como el mar, esa grandeza, esa inmensidad del mar, cuando te paras en un risco y ves toda aquella inmensidad donde no se ve fin. Ese es Dios, esa grandeza inmensa. Pero nosotros somos una gotita de ese mar. Somos dioses, tenemos a Dios, pero aquí dentro de nosotros mismos. Esa gotita Dios la puso allá adentro, esa partecita de Dios, para que pudiéramos establecer esa conexión de la gotita de mar con el inmenso océano. Esa es la grandeza que debemos de buscar dentro de nosotros mismos, y eso nos llevará a vivir una vida de felicidad, pero como digo, que no sea nada más de conocimiento. Yo sé que es difícil porque yo mismo lo vivo, sé que es difícil en la práctica, pero cuando ya uno se propone llevar una vida de felicidad, de tranquilidad, se puede ir alcanzando poco a poco. Mira qué bonito, qué estupendo esta forma de terminar nuestra intervención. Iniciamos con esa afirmación de lo grande que somos nosotros. Continuamos con esa sintonía de pensar de ¿por qué si soy tan grande, por qué no vivo una vida de grandeza? Y ahora terminamos con esa misma afirmación diciendo que sí, por supuesto que podemos ser grandes porque nuestra naturaleza es grande. Yo te agradezco a ti por este bonito momento y también quisiera invitarlos a todos los que nos están escuchando. Abajo en la descripción del video voy a colocar mi blog, que espero que todos lo visiten y por favor comenten. En mi blog he iniciado a poner todas estas discusiones que nosotros hemos tenido acá. Así que esa es una invitación para todos los que nos ven. Así que nuevamente, gracias por este momento realmente que me llena a mí muchísimo de amor, de muchísima esperanza por una vida plena, agradable. No, gracias a ti por esta oportunidad. Y me lo digo a mí mismo, lo digo a usted, amigo. Ame, exprese el amor, agradezca la vida, llénese de gratitud y tendrá una vida de abundancia. Buenas tardes.